Estamos hablando de la fe en Dios que transforma vidas. La fe en Dios hace la diferencia. Y estamos basados en números 13 y 14. Vamos a orar. Dios de los cielos, te damos gracias por este lindo momento que tú nos das. Te suplicamos la bendición especial para cada uno de los que estamos acá, incluyendo a cada niño, mi Señor. A cada niño. Es maravilloso, Señor, que hemos venido a adorarte. Y gracias, Padre, el mundo nos puede presentar, Dios de los cielos, una neblina. Pero tú nos presentas el camino. Tú lo despejas en medio de esa neblina. Gracias, Señor, por este momento. Y te suplico que el sermón quede grabado en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y todos los decimos, amén. Puede sentarse. Libérese de todo, porque usted vino a dejar la carga suya al Señor. Amén. Y decimos en nuestra introducción, Our introduction says, la fe en Dios hace ver las cosas positivamente. faith in God makes you see things positively. La fe en Dios, repitiendo, Faith in God te hace ver las cosas makes you see positivamente. things positively. Podíamos venir en ese camino todo nublado, We can be walking in this cloudy, foggy road, pero cuando nuestro pensamiento está basado que vamos a aquel lugar donde está Dios, but when our thoughts are where I want to reach, the place where God is, caminamos con la seguridad que Dios quiere que tengamos. we are secure that He is with us. Dios desea que todos sus hijos disfruten de las peticiones que se ponen en el trono de su gracia. God wants all His children to enjoy the requests that are placed on His throne. Pero para gozarlas, But to enjoy them, la persona que está solicitando en Dios the person who is requesting God por medio de la oración y bajo su Through soberana prayer. voluntad, and under His sovereignty, debe de tener esa fe de convicción en que Dios hace la diferencia. must have the convicting faith that God will make the difference. Quiero ponerles un pequeño relato. I want to say something. Cuando Dios When God llamó a Moisés a Called estar Moses. ante su presencia, to be in His presence, le dijo que se quitara hasta el calzado, He told him to take off even his shoes porque estaba en tierra santa. because he was in holy ground. Supongo que después Moisés, I suppose that later, cuando quería dialogar con él, when Moses wanted to dialogue with y por God, decirlo de esta manera, se to say it. quitaba todos los pensamientos he would remove himself from every que thought entorpecían su relación. that would interfere with his relationship with God. La historia nos dice ahí por Éxodo 34 del 23 al 27 al 35. The story says in Exodus 34, 27 to 35. Solo lo estoy nombrando como referencia. Just a reference. Después de estar Moisés durante 40 días y 40 noches allá en la montaña After Moses being in the mountains for 40 days and 40 nights with God, para renovar su pacto, to renew his covenant, bajó trayendo 2 tablas en sus manos. Tal vez carrying 2 tablets in his recuerdan hands. esa historia ustedes. Maybe you remember the story. Él no estaba consciente, oiga esto, He was not aware él no estaba consciente que traía consigo también la gloria divina. was also bringing the divine glory of God with him. Y cuando que su propia gente sentía miedo His a people, acercarse a él. even his own people, were afraid to approach him. Oye, la presencia de Dios, The presence of God. cuando usted busca de corazón, When you seek him truly, aunque usted no esté consciente, even you may not be conscious, la presencia de Dios se lleva. God's presence, La intensidad de aquella presencia, the intense cuando estuvo presence of Moisés God. con él, When God was with Moses, dice la palabra de Dios the word says, que la reflejaba en su rostro. you would see it on his face. Tuvo que usar un velo You had to use a veil para cubrir aquel reflejo. to cover that reflection. Realmente, mis hermanos, My brothers, es un gran privilegio it's a great privilege
hablar con to Dios. speak with God. Lamentablemente, Unfortunately, nosotros no buscamos esa relación con Dios we don't look for that presence, constante. that relationship with God constantly. Si usted buscara a Dios constantemente, If you would seek God constantly, a tener esa relación tal como la buscó Moisés, to have that relationship just as Moses did, qué reflejo tan hermoso estaría en su rostro también. you would have a wonderful reflection on your face as well. La relación con Dios o la fe en The Dios relationship with God or the faith in God hace la diferencia transformándonos makes a difference, transforming us a la manera de Dios. God's way. En Números 13, que es el libro de la Biblia, In Numbers 13, encontramos una vez más a Dios hablando con Moisés, we see God speaking with Moses, diciéndole que Telling him. enviara a reconocer a la tierra de Canaán, to send people to recognize the land of Canaan, la cual Dios se las estaba dando. which God was given to his people. Ellos sabían que Dios era fiel con ellos, They knew that God was faithful with them, que los cuidaba that would take care of them y también los alimentaba. and feed them. Dice la palabra de Dios que se tomaron suficiente tiempo, The word says that it took enough time, 40 días para hacerlo. 4 days to do this. Cada uno de los 12 espías hebreos Each of the 12 Hebrew spies volvieron con el mensaje returned with a message. de que la tierra era tan buena That the como land- Dios lo había dicho, The land was great, just as good as God had said. y traían And they evidencias, brought evidence. una rama con un racimo de uvas A branch with a bunch of grapes cargados por 2 personas con un palo, loaded by 2 on sticks. higos, Sticks, granadas. grenades. Era innegable que aquella tierra It was undeniable that the land, había bendición there was blessing delante de ellos si la Before, cruzaban y la tomaban. before them. They cross and take over the land. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este relato? What is God telling you in this ¿Qué story? es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros What does este God día? want to teach us today? Que la función de cada uno como hijos de Dios, That the function of a child of God, de acuerdo a las peticiones, according to our requests, a los deseos de tu corazón, desires of your heart, que debes de explorar you have to explore la visión de mañana, lo que tú deseas, the vision of tomorrow, what you would like to have, de acuerdo con tu relación con Dios, according to the relationship with God, y obtener de esa relación, and obtain from that relationship por medio de la oración, through prayer la palabra que tú necesitas para dirección the word that you need for direction en este día, at this moment, para alcanzar el día de mañana los deseos de tu corazón. to reach the desires of your hearts for ¿Me the di a next day. entender? Do you understand this? Eso es lo que Dios desea a cada uno de nosotros. That is what God desires for us. Por eso digo que la fe, That's why I say faith. sin fe es imposible Without faith, it is impossible agradar a to Dios. please God. Dile el que está a la par. Tell Sin the person fe next es to you. imposible agradar a Dios. Without faith, Dígale it al is que está a la par. impossible to please Sin God. fe es imposible Without faith, it's agradar a impossible Dios. to please God. Estos espías These spies creían a Dios por los milagros sobrenaturales believed God because of the supernatural miracles que vieron en el desierto que pasaron. that they had seen during the desert. Pero no tenían la certeza de que les iría bien, But they didn't have the certainty that they would go well, ni tenían la convicción que ganarían las batallas con Dios. or the conviction that they would win the battles with God. A eso se le llama falta de fe. This is called lack of faith. Ya hemos dicho varias veces We already said many times que no es suficientemente creer, that it's not enough just to believe. porque la mayoría de las personas creemos A lot of people believe por lo que vemos, by what we see, por lo que oímos by what we hear, o por lo que tocamos. or for what we touch. Pero la fe But faith
tiene que ser una fe viva, It has to be a livable, living faith. que haya un avivamiento, To have a revival, llena de fe en nuestro corazón, filled of faith in our hearts. para mover a Dios por medio To de, move God de nuestro Señor Jesucristo through our Lord Jesus Christ a misericordia. to mercy. De aquellos 12 espías, Of those 12 spies, 10 espías empezaron a decir 10 began to say que aquella tierra That the land- estaba habitada por hombres fuertes, that it was inhabited by strong men, que sus ciudades eran muy grandes y that their fortificadas. cities were large and fortified. Con esta With declaración, this statement, el pueblo empezó a murmurar. the people began to murmur. Y cuando no hay temor a Dios, And when there is no fear of God, el miedo de la persona se apodera. fear takes control. Y aquellos espías, en vez And those spies, instead of de reconsiderar las cosas que estaban haciendo, reconsider the things that they were doing, las cosas las iban complicando más y más y más. they were complicating things even more. Vea, mis hermanos, cuando no existe el temor a Dios, When there is no fear of God, my brothers, de un vaso de agua lo formamos we make un conflicto, o como dice por ahí un adagio, que de un vaso de agua armamos una tormenta. we say that a glass of water can create great conflicts. Pero en medio de aquellos estaba también un muchacho llamado Caleb, But between them, there was a guy named Caleb. que dice en Números 13:30, si me lo puede publicar, Números 13:30, para Numbers que 13:30 lo podamos says, leer. Vea lo que dijo este muchacho. This young man said, Entonces, léalo fuerte conmigo. Entonces Then Caleb Caleb silenced hizo callar al pueblo delante de the Moisés people before Moses, and y said, dijo, subamos luego we should go up y tomemos posesión de ella, and take possession of the land, porque más podremos nosotros que ellos. for we can certainly do it. Sin embargo, la falta de fe However, the lack of faith o una fe dormida sin convicción por la falta de relación con Dios. or a faith that is asleep without the conviction due to the lack of relationship with God, El miedo se apodera de la persona. fear takes hold of the person. Aquellos espías, en vez de reconsiderar su informe Instead of recognizing the report y entrar a una reflexión, and entering a time of reflection, hicieron lo contrario. they did the opposite. El miedo lo llevó Fear led them to a la exageración, exaggeration, a la mentira, to lies a tantas cosas que afectan la Many vida de la things. misma gente. that affect the people's lives. Veamos Números 13 del 31 al 33. Vea lo que siguieron diciendo. Numbers 13:31 and 32 says, Mas los varones que subieron con él dijeron, léalo fuerte, no podremos subir contra We aquel pueblo can't attack those people. They are porque stronger es más fuerte que nosotros. than we are. Y hablaron mal entre los hijos de They spread Israel. among the Israelites a bad Dijeron- report about the land. They explored. They said, the land we explore devours those living Traga in sus it. moradores. All the people we see there are great size. Oiga, Listen, no podremos subir We contra can't. aquel pueblo. we can attack those people. Tierra que se traga, The land A sus devours moradores. those living in it. que la habitan hombres de gran estatura, A lot of the people we saw there are great size. que habían gigantes, They were giants. raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como que dice, We seem like como langostas. grasshoppers in our own eyes. Y así les parecíamos nosotros. And we look Oiga, the same así to them. les parecíamos nosotros. That's Si how esa we gente look ni to los them. vio, no eran espías. Cuando la fe no existe, When las faith personas does ven not exist. cualquier cosa People see anything como un peligro personal. as a personal danger.
y ven que se les cruza un gato, If they see a cat that crosses them, pero el miedo es tan grande que ya no es un gato, sino the que vieron fear- un tigre. the fear is so great that you would see a tiger instead. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. I'll make a parenthesis. Me dice un día ella, ya viste, sí, levantate, anda bien. No sé qué hora hacer, levantate. Get up, my wife said. No estás viendo el gran venado, mira qué Look at that cacho. great deer. Big deer. Te va a cornear el carro. It has Y me great levanté. horns. I got Y yo up. no vi nada. I didn't see anything. Pero ella miraba venados corneando carros. She saw deers hitting cars with their horns. Aquella gente estaba diciéndole a Dios que mentía. Those people were lying to God. Incluso se sentían a su parecer como pequeños insectos. They felt like little insects. Y yo quiero hacer este paréntesis también. Oye, si Cristo murió por cada uno de nosotros If Christ- para darnos valor, tú vales ante los ojos de Dios. You are Tú valuable tienes because God un has a valor cross tan for you. grande. You have a great value before God's eyes. No debes de inclinarte ante nada. Dios You es should grande not. y tú eres grande. Be afraid. You're great. Pero hay que tener esa fe. But we have to have that faith. Y esa fe se logra cuando tú te estás relacionando con Dios. And that's achieved when you have a relationship with God. La falta de fe Lack of faith alejas a las personas ante la presencia de Dios. draws people away from God's presence. Pero cuando tú tienes fe, mira, la fe But when you have en faith, Dios es galardonada. it's rewarded. Póngame la siguiente lámina, por favor. When La you- fe en Dios es, ¿qué decimos? Faith in God is Galardonada. awarded. O sea, premiada, ¿verdad? Cuando tú tienes fe en Dios. En Números 14, del 1 al 5, encuentras a un pueblo lleno In de Numbers 14, llanto. 1 to 5, you find a Oiga, people aquellos estaban llorando, in tears. sabiendo que al otro lado estaba la bendición, pero ellos Knowing estaban de este otro lado, that on the other side, llorando. God's blessing was there, but they were crying. Pero a la vez estaban enardecidos en contra de Moisés y en contra de Aarón. At the same time, they were against Moses, God, and Aaron. Pero eso suena poco, But that's not enough. porque fueron muy lejos echándole la culpa a Dios por su derrota. They went very far blaming God for their defeat. Pero ¿cuál derrota si esto no cruzaron ni el río? What defeat if they had not entered ¿Cuál derrota? yet? Pero sin embargo, ya Yet. se sentían derrotados. They felt defeated. Y eso es para decirle, cuando alguien quiere a alguien, algo, When somebody desires something, lucha por alcanzarse. they fight to get it. Pero muchas veces nosotros antes de alcanzarlos, But many times, la before falta we de reach fe, it, nos before we sentimos start, que no podemos. lack of faith tells us that Ya we can't do dijimos it. que la fe en Dios es que Faith in God is galardonada. awarded. Pero cuando la persona no tiene fe But when someone is lacking faith o no tiene a Dios en su corazón, or do not have God in their hearts, de todas maneras ya está derrotada. they're already defeated anyway. Yo el mundo lo miro de dos tipos, lo miro como dos tipos de personas. I see the world like two different people. Two Los kinds of hijos que people. verdaderamente están con Dios, The children, the people that are with God, yo los miro como campeones, I see them like champions porque Cristo es un gran campeón. because God, Christ, is a champion. Es el nuevo dueño de la vida, He's the owner of life. que con Él todo es posible. With Him, everything is possible. Pero el mundo tiene otro tipo de persona But the world has another type of people que no tiene temor, that has no fear for no God. tiene nada They have nothing. y en realidad nunca llega a nada. And during reality, they never get to anything. Y sabe usted, mis hermanos, And my que brothers. la maldad Evil se corre más rápido spreads easier y se pega con mayor facilidad, and it sticks on people easier porque la maldad es como una peste because evil is like a disease, espiritual. a spiritual disease. Así que, mis hermanos, So my brothers, en medio de aquella tribulación de gritos, in the midst of that tribulation of screams, la fe
genuina y Genuine motivada faith. por el Espíritu Santo, motivated by the Holy Spirit, llevó a aquellos dos jóvenes, Caleb y Josué, led these two young men, Caleb and Joshua, que también habían reconocido la tierra con a los otros 10 who espías, also recognized the land just like the other spies. rompieron sus vestidos. They teared off their clothes. Pero leamos, si me publica por favor, Let's read. Números 14, del 7 al 9, la primera parte. Vamos a Numbers leerla. 14, 7 through 9. Números 14. Numbers Ve- 14. Veamos la expresión de estos jóvenes cuando hay fe en Dios. Let's see the expression of these two young men when God is in their hearts. Léalo fuerte. Read it loud. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, And said in the entire Israelite assembly, diciendo, la tierra The land. donde pasamos para we reconocerla passed through and explored it, es tierra is exceedingly good. en gran manera buena. Exceedingly good. Si Jehová se agradara de nosotros, If the Lord pleased with us, Él nos llevará y He nos will la lead entregará. us into the land, Oiga esto, tierra que fluye leche a y miel. land flowing with milk and honey. Y luego la exhortación que les Then the dice, exhortation says, por tanto, And no seas rebelde "Will contra give it to Jehová, us. Only do not rebel ni against temas the al Lord, pueblo de esta tierra, and do not be afraid of the people porque of the land, nosotros los comeremos because como we pan". will devour Wow. them. Oiga, qué diferencia, What a difference. porque nosotros We lo will- comeremos como, ¿qué dice? We Como will pan. devour them. Oiga, la like bread. fe en Dios te hace ser poderoso y tienes Faith in God poder, makes you powerful. porque el Espíritu stronger, Santo está because en todos los corazones que le han abierto a nuestro Señor The Holy Jesucristo, Spirit is que within venga dentro de él. Amén. La fe en Dios te hace ver las cosas de una forma diferente, Faith in God makes you see things different way. In a different porque way. las ves con la visión de Dios. Because you see them with God's vision. Estos se valoraron y mostraron su obediencia a Dios. These were valued and showed their obedience to God. Vieron que con Dios era posible la conquista de aquella tierra. They saw that with God they can conquer. The conquest was possible. La fe en Dios sobrepasa el miedo. Faith in God overcomes fear. Ellos también vieron los gigantes. They also saw the giants. ¿Saben ustedes que cuando entraron 12, estos dos también vieron los gigantes con aquellas personas? All the 12 spies saw the giants with their own eyes. Aquellos se vieron como langostas, They saw themselves as grasshoppers. pero estos vieron a Dios más grande que los But gigantes. they saw God greater Amén. than the giants. Más grande que los These two men gigantes. saw God greater than the giants. Ellos sabían que el They mismo knew. Dios que los guió por el desierto The same God that led him through the desert y los llevó hasta ahí, ese lugar, and brought him to this place, no los abandonaría. they were not going to be abandoned. La historia nos dice que estos The dos story hombres says that these two men fueron los únicos 12 que pudieron entrar los únicos dos que pudieron entrar a ese lugar. were the only two that were able to enter this new Pero land. después de 40 años de castigo But after 40 years de aquellas personas, of punishment, un año 1 year por un día de reconocimiento. for a day of recompense, Lo que te quiere decir Dios en esta mañana, what God wants to tell cuando you tú this morning, tienes esa fe fuerte en Él, when you have that strong faith in God, hace la diferencia you make a difference. y te vuelves And you become una persona a person que Dios premia por esa fe. that God's Amén. reward for that Por faith. eso decimos esta mañana That is why we say, que hagamos un llamado a nuestra conciencia that's why we make a call to our conscience. para que reflexionemos. Léalo ahí, hermanos. Read it. Para que reflexionemos en nuestra manera de vivir. Let's reflect on our way of living. Seamos prudentes. Let's be No prudent. irritemos a Dios Let's not irritate God y creámosle. and believe Him. Porque aquellos llevaron una irritación a Dios, pero nosotros llevémoslo a que sonría con nosotros, Let God a que smile with estemos us con Él, a que nuestra familia nos levantemos como los grandes campeones que Dios quiera. so that our families can race up as those Porque champions. Dios quiere lo mejor
para cada uno de ustedes. God wants the best Amén. for each of you. Vamos a orar. We're going to pray. Padre eterno, te damos gracias por este lindo momento que tú nos das. Bendice a mi hermano, mi hermana este día. Guárdalo en el hueco de tus preciosas manos. Que esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario los proteja de toda cosa y que puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Pueden sentar.